Estamos con Pablo Salinas, es politólogo. Pablo, muchas gracias por atendernos. Darío del Arco y Luis Tarulo te saludan. Hola Darío y Luis, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, terminando el año con una semana que viene que va a ser agitada, que se va a tratar la reforma laboral, eventualmente también la posibilidad del Código Penal en el Congreso, la CGT que acaba de anunciar hace unos minutos nada más que va a marchar para defender sus intereses. Una reforma laboral que tiene algunos puntos medios oscuros, otros que son medios indefinidos y que dará lugar para el debate. ¿Cómo ves la situación o por lo menos las aspiraciones del gobierno que quiere tener para fin de año la reforma laboral y eventualmente el Código Penal ya aprobados? Bueno, veo que entiende los tiempos, o sea, es un gobierno que en el laboratorio uno diría tiene una curva de aprendizaje rápida en relación al manejo del poder, porque esto que ustedes mencionaban hace un ratito, ¿no? La elección no fue mala, todo lo contrario para el gobierno fue capaz de construir o instituir en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires su partido político. Y ha crecido obviamente en representación en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, grandemente, que es todo lo que no tuvo los primeros 2 años. Creo que también entiende, con esto que digo de la curva de aprendizaje del ejercicio del poder, de que lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer rápido. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué el apuro que estamos advirtiendo Ujú. por parte del gobierno? Porque este suerte de verano postelectoral y esta conformación del Congreso en el Senado y en diputados es muy probable que con el correr de los meses pueda cambiar. ¿A dónde quiero apuntar con esto? Recordemos que para llegar a la primera minoría en la Cámara de Diputados se pidieron diputados prestados, ¿sí? De de otras fuerzas políticas y que obedecen directamente a gobernadores y no necesariamente el proyecto libertario. Entonces, mientras las promesas que cada uno de estos gobernadores hayan recibido por parte del nuevo ministro del Interior y de la Casa Rosada se cumplan, probablemente la suerte de los proyectos de ley que quiere el gobierno puedan avanzar en ambas cámaras. En tanto pase el tiempo y esas promesas no se cumplan, y esas promesas, para resumirlo, o es dinero vía transferencias o es vía obra pública, bueno, vamos a empezar a ver que se va a recortar ese apoyo. Entonces el gobierno sabe que ahora está en una posición de fortaleza y que tiene que apretar el acelerador. Veremos hasta dónde puede llegar, pero esa es la actitud. Ujú. Para todos los gobiernos, recién lo charlábamos con Luis, que ha estado durante muchos años acreditado en el Ministerio de Trabajo, para todos los gobiernos las reformas laborales han generado un costo político, inclusive más allá de las características, hasta para el propio Carlos Menem, que llevó adelante una reforma laboral particular, pero una reforma laboral en síntesis. Sí. Cómo ves el tránsito de este proyecto y en todo caso, bueno, si su aprobación radica en estas alianzas, aunque sea coyunturales, que ha trabado el gobierno con gobernadores, con el PRO, con algunos bloques afines de alguna manera, ¿no? Toma un riesgo grandísimo el gobierno y creo que esa cuota de poder que tiene luego de la elección, si lo pudiéramos mensurar, bueno, va a perder bastante esa cuota de poder en términos de alguna manera en una parte de la opinión pública, y acá quisiera, si tenemos unos minutos después puedo explicarme por qué digo de una parte, Sí, sí. pero quizás de la parte del empleo formal sindicalizado, o por lo menos el empleo formal, la otra mitad de la Argentina no sabe de lo que estamos hablando cuando hablamos de derechos laborales, hay Tal que cual. tenerlo muy presente esto, Tal cual. porque no es menor, si no, si no vemos la mitad de la película, o el principio o el final, pero no la vemos toda. Y eso por un lado, y por el otro lado, obviamente, avanza en ese sentido. Cualquier manual de ciencia política te diría en una situación donde hay que tomar decisiones difíciles, tenés que hacerlas, Maquiavelo te diría, tenés que hacerlas todas juntas, Ujú. no administradas. Uno Ajá. administra lo bueno, no lo malo lo quiere hacer rápido. Bueno, esto evidentemente no es muy bueno para el mundo trabajador. Una cosa es que no haya, es mi opinión personal esta, una cosa es no reconocer que algunos aspectos de cómo está hoy planteada la ley laboral tienen que ser revisados, y otra es lo que empezamos a conocer de la letra de lo que es la reforma laboral. Me Claro. parece que Ujú. hay un sano punto medio que no se está transitando aquí. Ujú. Veremos si eso se transita con la discusión en el Congreso o, por el contrario, se va por todo a juicio del gobierno. Recordemos que es un método que ya se utilizó en Argentina en otro esquema de gobierno, o se aviene a la negociación parlamentaria y en todo caso de lo que quiere buscar llega al punto máximo que puede llegar. Ujú. Pablo,
¿por cuál de estos dos temas, o por ahí vos me decís por ninguno de los dos y otro es otro, por cuál de los dos temas crees que puede estar signado el 2026 para el gobierno? ¿Por lo que pase en el Congreso o por lo que siga pasando en la economía? Yo tengo la impresión, pero es muy personal, que la evolución de la economía, si se puede bajar del 2% o no la inflación, que también va a repercutir mucho en la gente, que siente que hizo un esfuerzo, que la etapa del esfuerzo con el segundo año de mandato de Milei ya está casi construida, pero que tienen que venir 2 años diferentes de gestión. Bueno, creo que el gobierno debería tratar de utilizar el Congreso lo más que pueda en estos meses próximos, en lo que sea el periodo extraordinario y el inicio del próximo año legislativo, porque esto que vos planteás está atado, no están de la mano, no es que es una cosa o es la otra, son las dos. Y en tanto, también vuelvo al punto, esto es mi opinión personal, obviamente en base a evidencia y en base a que vivo en Argentina desde que nací y he visto varios ciclos políticos ya, no se ve aquí, en nuestro país, por dónde la economía va a crecer. Claro. Porque no es solo controlar que la inflación no se dispare, porque lo exitoso de controlar y bajar la inflación es que sea en una economía que prospera, Claro. ¿sí? En los cementerios no hay inflación, pero nadie quiere vivir en un cementerio, ¿cierto? Bueno, entonces, porque básicamente no vivís. El punto aquí es cómo haces para que la economía prospere, y cuando vos lees el presupuesto nacional y ves que los próximos 3 años a una economía que necesita dólares, ves la balanza comercial y tienes 3 años de déficit, o sea que no vas a tener moneda extranjera ingresando, sino que además vas a tener que pagar más moneda extranjera que tampoco tenés. Y bueno, no es muy difícil imaginarse que por ahí va a pasar la clave. Entonces yo creo que el gobierno, en tanto demore mucho en aquellas cosas que quiera sacarla al Congreso, la va a tener más complicada, como le pasó en los primeros 2 años de gobierno. Claro. Tuvo un buen inicio del primer año y después fue una curva marginal. Y al final de esta renovación legislativa se empezó incluso a encontrar con serios reveses en no poder sostener los retos o en no poder impulsar las leyes que quería. Uh-huh. Te cambio de arco y te llevo al peronismo. ¿Cómo crees que va a trabajar el peronismo en este año con sus divisiones, con Massa, con Kicillof, con Cristina, con sus internas? ¿Cómo crees que eventualmente va a funcionar políticamente? Porque, bueno, la Argentina es una eternidad, pero también ellos ya están mirando para el 2027, ¿no? Sí, creo que es el peronismo principalmente y también el resto de las oposiciones que no están siendo capaces de filtrar en la cotidianeidad de los eventuales votantes o de las personas que viven en Argentina. Me parece que no es un fenómeno nuevo, pero que cada vez se profundiza más. Y lo único que uno ve, o lo que sale a la superficie de alguna manera, producto de que los propios dirigentes del peronismo lo ponen en la superficie, es o internas o desacuerdos o acuerdos en la madrugada para la determinada sanción de leyes. Todo lo que huele a viejo y a lo que el electorado de alguna manera con la elección de Milei está expresando que hasta acá llegamos con todo esto. Todo esto no nos trajo a ningún buen lugar, queremos ir hacia otro lugar. Entonces, hasta que, vamos a hablar del peronismo concretamente, hasta que el peronismo no resuelva su nuevo programa del siglo XXI y quién va a llevar a cabo, pero en este orden, primero su programa y después quién va a ser el que lo lleve o los que lo lleven a cabo, bueno, va a estar siempre en el mismo problema, nadando en círculos, en un círculo que además cada vez es más pequeño y sin resolver, en definitiva, lo que debería ser una fuerza política, es resolver los aspectos de la vida cotidiana de la gente, porque vas a tener que de esa manera te voten y de alguna manera ya cierta prosperidad. Uh-huh. Pablo, Luis te saluda, buenas tardes. A ver, vuelvo al oficialismo y bueno, este gobierno creo que ya ha archivado, aunque sea en los hechos, aunque siga mencionando la palabra casta, ¿no? Porque ya forma parte o está con las herramientas, utilizando las herramientas de la política tradicional que dijo venir a combatir. Claro. Ya está trabajando como tal. Pero bueno, digo, y en ese sentido, a punto de entrar en la etapa del pato rengo o pato cojo, como le dicen los anglosajones, Uh-huh. Ya está pensando en la reelección, ¿no es cierto? Otro vicio de todos los gobiernos, por supuesto. Pero digo,
¿Vos creés, porque muchos entraron, hay muchos colados en las listas, ¿no? Como ocurre en todas las listas sábanas, ¿no? Muchos colados, muchos oportunistas también, y hablo de todos los partidos, ¿no? Que aprovechan y se Sí. suman, ¿no? Y mirá lo que ha pasado con los partidos asociados, ¿no? Que prácticamente los ha deglutido. Pero bueno, ¿vos pensás que muchos de esos colados o asociados de ocasión lo van a abandonar en este periodo? No digo que vuelvan a su redil original, ¿no? Que armen sus propias orgas, ¿no? Por así decirlo. Uno no, ¿cómo estás, Luis? Uno no puede traicionar su esencia, ¿no? Entonces acá hay dos grandes temas. Primero, los políticos en nombre propio y después las fuerzas políticas, ¿no? Hace un ratito hablábamos de la crisis de las fuerzas políticas y ahora si querés nos metemos con la crisis de los políticos. Mucha de esta negociación ha sido individual, o sea, últimamente, y perdón que estoy un poco profundo y sociológico, pero porque realmente creo que hay que entenderlo de esta forma, Sí, todos sí. los agregados sociales tienen mala prensa y el sálvese quien pueda tiene buena prensa. Ujú. Hoy ningún asociatismo es bien visto y la dinámica de la guita fácil y de salvarte con un golpe de suerte está cada vez más distribuida. Esto es un problemón si queremos Sí. vivir en sociedad, ¿no? Esto es un gran problema. Entonces, muchos de estos acuerdos con los políticos han sido individuales. Hay que ver el oportunismo que los ha guiado hoy a hacer un acuerdo, si a futuro los guía a no tener un acuerdo. Y acá esto va a quedar grabado de alguna manera, y nos podemos reír todos juntos de lo que estoy por decir, pero poner en la jefatura de bloque del Senado a un personaje político que lo único que ha hecho en toda su historia vasta y extensa y heterogénea es traicionar a cada uno de los espacios políticos en los que estuvo, no sé si es la decisión más inteligente de la dinámica de poder. Probablemente es la decisión que le quedó, pero no creo que sea la más inteligente. Lo veremos en el tiempo. Claro, ¿sabés por qué? Y a propósito, te doy otro ejemplo que es por ahí muy pequeño, pero es de una personalidad mediática, que fue muy mediática en los últimos tiempos, que Leila Gianni, por ejemplo, que apenas asumió como concejala en La Matanza, armó su propio bloque, pero que no fue del gusto de Sebastián Pareja, por ejemplo. Entonces la echaron prácticamente del partido. Sebastián Pareja, socio político de ni más ni menos Karina Milei. Armó su propio bloque y ahora ya la están tildando de traidora en La Matanza, ¿no? Y No, una de hecho mujer... la expulsaron. La Hay un expulsaron. comunicado donde la expulsan. Claro, claro. Sí. Entonces digo, tomó ese ejemplo, digo, que en los primeros minutos de concejala, que igual ella ya había estado, ¿te acordás?, con Néstor Kirchner, pero bueno, se puso fundamentalista de la Libertad Avanza y en los primeros minutos dejó de pertenecer, ella misma tomó esa decisión, digo, ¿no? Entonces ahí hay un caso y bueno, hay otros casos que se están multiplicando, parece, o se podrían multiplicar, ¿no? Sí, Entonces, sí, en sí. ese partido y en otros, ojo, en otros hay 1000 casos. El fenómeno no es nuevo, sí que es cada vez más reiterado, pero recordemos todos, en nuestra memoria recordaremos la famosa borocotización, ¿se acuerdan? Sí, De claro. Borocotó, cuando se había pasado, como que no fue tampoco el primero, pero fue el más mediático, al que más atención se le prestó, y a partir de ahí fue un fenómeno que existe incluso a Argentina. Esto pasa a nivel mundial, es Sí, muy sí. parecido. Ujú. Ahora, volvemos a esto de los agregados. Si vos no tenés un partido político, si no tuviste, conocés al resto de los miembros del partido que eventualmente vas a compartir gobierno, si no tenés una historia en común, si no tenés peleas internas en común. Y bueno, entonces es más una estructura de gerencia que una estructura política. Parece más una empresa que una cuestión política. ¿Se entiende? Entonces, mientras me resuelva me quedo, y cuando no me resuelva me voy porque me pagan más en otro lado. O sea, pero ¿y dónde quedaron esas ideas y principios que se supone que van por encima de la conveniencia personal? Sí, claro. Estamos hoy en ese mundo. Ujú. Pablo, ha sido un lujo escucharte, te agradecemos muchísimo, felicidades, seguramente estaremos hablando el año que viene, que tengas un gran 2026 y gracias por ayudarnos a comprender un poco más lo que está ocurriendo en la coyuntura política argentina. Un abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes, los mismos deseos, un fuerte abrazo y lo mejor para todos nosotros el año que viene. Gracias, que sigas muy bien. Pablo Salinas, politólogo, la verdad que muy, pero muy clarito Qué y claro. súper interesante. Claro.